Hola amigos, buenos días. Óscar Puente ha dicho que la amnistía hay que sacarla adelante. La ley de amnistía hay que sacarla adelante. ¿Quién es Óscar Puente? Óscar Puente es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible o algo así. O sea, es el ministro que va a poner los impuestos a las carreteras, a las autovías, a los caminos, a los cascos antiguos de la ciudad, a esto que llaman las zonas de bajas emisiones, poniéndole peajes. En fin, es el ministro del cual depende más o menos estas cosas. Aparte del ministro de Transporte, también es el ministro pues, que lleva el tema de los trenes de España. Bueno, pues dijo que la ley de amnistía hay que sacar adelante. Y por una razón que me ha llamado mucho la atención. Y es para librar de carga de trabajo a los jueces. Es decir, a estas personas que piensan amnistiarlas, son políticos, los políticos separatistas, y claro, con esto también entrarían estos políticos de la malversación, de la corrupción, de los ERES y todo tipo de escándalos, de todo tipo de corrupciones. Bueno, pues estos deberían de ser amnistiados, según el ministro Óscar Puente, porque de esta manera los juzgados no van a tener tanto trabajo. Total, ¿para qué tener que juzgarlos, tenerlos un tiempo a la cárcel, si al final van a ser indultados? O por lo menos yo considero que tienen que ser indultados. ¿Es esto lo correcto? A mí me parece que no es lo correcto, porque si se sale adelante esta ley de amnistía, ¿qué se va a hacer con el resto de los delincuentes? Los delincuentes comunes, los ciudadanos normales, los que hayan delinquido, ¿qué va a hacer de estos? Porque también, pues no juzgarlos o sacarlos de la cárcel, el Estado ahorraría mucho dinero también con esto. Pero a la larga, pues luego sufriríamos las consecuencias. Porque los políticos deberían de ser mucho más castigados. No hay que olvidar que los políticos son los que más los roban. Los roban a impuestos, los roban a multas. Se consienten que se apropien, por ejemplo, ocupas en viviendas particulares, porque hacen estas leyes que los consienten. Hacen malas leyes en las cuales los jueces no pueden hacer una verdadera justicia, sino que en muchos casos cometen verdaderas injusticias. Por tanto, los políticos deberían de ser unas personas que deberían de ser aún mucho más castigadas. No olvidemos lo que os he dicho. Nos roban a impuestos, nos roban a multas y hacen malas leyes. Y todo esto es por su culpa. Por tanto, si ellos no cumplen las leyes que ellos mismos elaboran, por ejemplo la Constitución, si ellos mismos no cumplen con las leyes que ellos mismos imponen, que son las derivadas de los impuestos o de las multas, por ejemplo, si ellos no pagan multas o si ellos prevarican o si ellos se dan a la corrupción con el dinero público, tienen que ser mucho más castigados. Por tanto, no valen las amnistías. En consecuencia, ya sé que hay un viejo dicho que dice que la justicia es un cachondeo. Y esto que ha dicho Óscar Puente es prácticamente un cachondeo. Nos sacamos enseguida la ley de amnistía y ya los políticos ya no tendrán que ser juzgados. Para nada. Cualquiera que sean sus delitos. Malversación, incumplimiento de la Constitución, alta traición, terrorismo, cualquier tipo de delito de un político será algo olvidado, como si no hubiera existido. Y esto creo que no es lo correcto, pero fijaos qué ministro que tenemos, ese ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Él representa al gobierno y ha hecho estas manifestaciones. Ya está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, porque de momento esta ley de amnistía no ha salido adelante. Todavía tiene que moverse a votar y tiene que ser sancionada por el rey. Y vaya a ver si va a salir adelante o no va a salir adelante. Pero bueno, esto que os he comentado es otra perla más que justifica lo que se dice de la justicia española, que la justicia es un cachondeo. La justicia necesita más medios. Es decir, se tiene que digitalizar para agilizar más los trámites, usando pues las tecnologías informáticas, disponer de más jueces, de más empleados de los tribunales, más auxiliares de justicia, y si no son suficientes, pues utilizar
los servicios de gestoría de empresas privadas o incluso de empresas de abogados, para que hacerlas servir también para estos papeleos que tiene que hacer la justicia, los procedimientos, las tramitaciones, los distintos pasos que tiene que dar, porque los funcionarios, cuando son funcionarios, pues se relajan mucho, ya no trabajan porque tienen un sueldo garantizado de por vida y no tienen que competir. Pero si este tipo de trabajo se confiara a gestorías o a empresas de abogados, son tipos de trabajos que también podrían hacer. Por tanto, la justicia necesita esto, mejorar, ponerle más medios para que funcione mejor y hacer leyes más justas. Yo lo digo porque en este país se despilfarra mucho. Se despilfarra en políticos, se despilfarra en funcionarios que no sirven, se despilfarra en chiringuitos, en sindicatos, en patronales, en todo tipo de entidades, ONGs, y en fin, se despilfarra mucho dinero en muchas cosas que de aquí sí se podría poner freno y dedicar recursos pues a la justicia y que no tenga que llegar a estos extremos que dice, qué tontería ha dicho Óscar Puente, se amnistia y así los jueces no van a tener trabajo. Muy bonito, muy bonito. Y así pues se van de rositas, han cometido unos delitos por los que no tienen que pagar nada, mientras el resto de los ciudadanos comunes, cualquier mínimo delito es duramente castigado. Además, se los castiga con impuestos, se los castiga con multas. Ya está bien. Bueno, pues lo que digo, la justicia es un cachondeo. Y lo de que la justicia es un cachondeo se lo merece. Y lo de Óscar Puente no es que una expresión más de que la justicia es un cachondeo, sino que es una auténtica burla contra el resto de los ciudadanos, porque se premia a los delincuentes, se los favorece, se les anula todos los delitos y a los demás a joderse. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.